Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y más gusto nos da tener aquí a un gran amigo, Javier Yauzás, el ingeniero, que la verdad es uno de los hombres muy activo desde que yo lo conozco. Yo creo que duerme poco. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Antonio, a ti y a tu gentil auditorio por escucharnos. Gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí. La verdad que me da mucho gusto, Javier, y sé que estás tú trabajando fuerte, no solamente por tus negocios que debes tener, sino por Culiacán, y eso tiene un gran mérito para toda la sociedad. Gracias. Es simplemente un soldado más en este Culiacán. Oye, transformar Culiacán es una tarea no fácil, ¿no? ¿Tú crees? Fíjate que sí, bueno, aquí hay dos cosas. La gente de Culiacán, tú sabes, es extraordinaria. Somos una de las ciudades con mayor número de empresas socialmente responsables en el país. Per cápita, estoy seguro que somos la número uno. La número uno es el Estado de México. Sí. Pero tú sabes que es un estado con 12 millones de habitantes. La gente es buena, la gente es muy próspera. Tenemos problemas. Sí, problemas de seguridad, robo de vehículos, homicidios. Es serio, ¿verdad? Muy serio. Sí, somos actualmente la ciudad número 24 en el mundo por nuestra alta tasa de homicidios. Y probablemente ahorita como el sexto o quinto estado con mayor número de vehículos, de robo de vehículos. Y esto hay que resolverlo, pero cuando hay problemas es tiempo de hablar de soluciones. Claro. Sí, cuando es tiempos difíciles, tiempos de violencia, hay que hablar de paz. Entonces, ahorita es el momento, Antonio, de que tenemos que decidirnos y hablar de paz, de construir paz en nuestros espacios públicos, en nuestra forma de vivir, no solo las violencias de homicidios y robo de vehículos, el bullying, la violencia de género, cómo nos comportamos en nuestros vecindarios con nuestros hijos, ¿no? Sí. Todo ese lenguaje verbal. Ya es tiempo, Antonio, de reflexionar y decir, bueno, algo hicimos mal. Algo nos está fallando. Y lo hicimos nosotros. No solo nuestras autoridades. Es muy fácil culpar a los demás, pero los delincuentes no son marcianos, no vienen de otros continentes. Son de la misma sociedad. De nuestros hijos. Es un producto de lo que no hemos hecho bien y hay que revisarlo y solucionarlo. Oye, ¿es necesario hacer algún diagnóstico para encontrar la raíz de cuáles son los problemas que tenemos? Sí, fíjate, y tenemos gente muy buena que ha hecho diagnósticos, pero no les hemos hecho caso. La academia nos ha dicho, nos ha repetido estudios. Nosotros no somos expertos en seguridad ni pretendemos serlo. Tenemos que, como padres de familia, donde estés, Antonio, en la academia, en la empresa, en el servicio público, en los medios de comunicación, tenemos que ya doblarnos las mangas y ponernos a trabajar. Hay diagnósticos, fíjate, muy interesantes. La Universidad Autónoma tiene investigadores de mucho prestigio, como la doctora Ileana Padilla, por ejemplo. Han venido doctores como Medardo Tapia. No quiero decir nombres porque hay muchos. Y cometer un grave error sí tenemos gente muy valiosa, pero fíjate que no nos hemos vinculado con ellos. ¿Por qué, Javier? No sé, es precisamente yo creo que una de las causas de lo por qué estamos así. Es tan noble Culiacán que con todos estos indicadores salimos adelante en lo económico. Culiacán es una potencia económica. Sí, Sinaloa, costa, mar y todo, y como que hemos dejado a un lado es como yo haces. ¿Nos daña tanta abundancia? Sí, yo creo que sí, porque somos como la violencia y la corrupción es como un cáncer, pero en un atleta, o sea, tú a México lo tienes que buscar entre las economías, entre las 12 economías más fuertes del mundo, y tienes que buscarlo entre los 9 países más visitados por el turismo. O sea, si tú quieres ver con esos indicadores a un México al final muerto, caído, no. Tienes que voltear a los punteros y ahí va México, pero con un cáncer. En cualquier momento puede caer. Oye, yo me acuerdo que
Esto de la violencia pues no es algo nuevo. Venimos desde 1976, Sí, cuando entra una operación Cóndor sí, a combatir las bandas del narcotráfico, a combatir la producción de marihuana y otros cultivos en la parte alta de la sierra. sí. Y esto generó una serie pues de acciones violentas de una parte y de otra. Sí, sí, porque guerra trae guerra, o sea, Sí. los países que han salido adelante, estos como Colombia, no fue con armas, su Producto Interno Bruto dedicaban casi el 24% más armas, Plan Colombia, como nosotros tenemos el Plan Mérida, más militarización, y esto traía más muertos, más violencia, porque generas un monotema de violencia. Uh-huh. Nosotros también no podemos caer en ese error. Tenemos que hablar de los niños, de los parques. Ellos solucionaron con el diálogo, con la convivencia. A la hora que, mientras el gobierno estaba metido en ese problema tan serio, las mismas bandas criminales, las víctimas, tuvo que venir la sociedad civil. Uh-huh. Los que afortunadamente no hemos estado tan cerca, tenemos que ser los que saquemos esto adelante. El gobierno, los delincuentes y las víctimas ya están en el problema, pero el 98% de la gente todavía, y no podemos ser tan egoístas, Antonio. ¿98%? Yo creo que por hablar de algo, ¿no? de una parte muy mínima que están en el problema de la delincuencia, y nosotros, pues bueno, somos colaterales porque los vehículos robados este año superan los 5,000, o sea, sí somos víctimas. Claro. Entonces, los seguros de carro nos cuestan altísimos, el que tu esposa o mi hija o mi hijo hayan tenido 2 armas apuntándoles a su rostro, sí, por robarles un carro, eso es terrible. Es terrible. Eso no debe ser, y todos podemos acostumbrarnos. Entonces tenemos que cambiar el discurso. Tenemos que ir a los niños de las colonias vulnerables, a los parques, porque tampoco la pobreza es el problema. No se está haciendo, Javier, ¿verdad? Fíjate que no se hace con la convicción que se debería de hacer. No se hace. ¿Qué tienen los países? Nosotros no somos expertos en seguridad, pero tenemos el índice de paz México, el índice de paz global, que se mide en 163 países. ¿Qué tienen esos países que están en verde, Antonio? Nos dijeron, primero tienen una actitud diferente. Una actitud como la que tú y yo tenemos ahorita. Uh-huh. Oye, ¿cómo la hacemos? Ellos así se preguntan, oye, ¿cómo le hacemos con este problema? Nosotros esa actitud no la tenemos. Uh-huh. Cuando dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Por la educación, hay que tratar de educar a nuestros pequeños, hay que tener hospitales, esa es la actitud. ¿Cuál es el segundo paso? Son 3 pasos. Primero, tener una actitud de querer tener algo mejor. 2, crear instituciones. Uh-huh. Nuestro seguro social, nuestras policías, nuestras escuelas, CEPIC, todas esas instituciones que hemos creado con mucho esfuerzo y dedicamos mucho de nuestras tributaciones. Sí, muchos recursos. Sí. Entonces, tenemos una actitud de querer tener una calidad de vida muy buena, mejor. 2, tenemos que formar instituciones, tenemos que trabajar en equipo. ¿Quién va a ser el doctor? ¿Quién va a ser el policía? ¿Quién va a ser el ingeniero? Ya que tenemos las instituciones, dotarlas de recursos suficientes y cuidarlas. Y es algo que estamos muy mal. Hay veces que nos entregan un parque y a los 2 años está abandonado. El seguro social sí queremos ir rápido y que nos atiendan bien, pero no estamos dispuestos a cuidarlo, a participar. Y estamos pagando la penitencia. Entonces, si tenemos que reflexionar y cambiar la actitud, crear instituciones que ya las hicimos, pero cuidarlas y protegerlas, ¿no? Tenemos que cuidar al doctor, tenemos que cuidar al académico, a nuestros periodistas, tenemos que a nuestros policías. Javier, ¿qué está generando todo este ambiente de violencia, de guerra? ¿Son la desaparición de los valores o que no estamos encauzando desde las estructuras gubernamentales las políticas públicas adecuadas? Es interesante, es un fenómeno global. El problema de las drogas es un negocio global, un negocio que va en auge, un negocio de altos márgenes, un negocio que mata, un negocio que quita la vida, que no valora muchas cosas, y es global, no es de Culiacán, es global. Estados Unidos es el principal mercado. Sí,
y sin embargo allá no hay muertes. ¿Y por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Si allá no hay violencia o no hay esa repercusión pública tan fuerte como aquí, algo está pasando. Sí, son esas actitudes, ellos no permiten, ellos jamás permitirían que muriera un reportero, no, menos un policía, porque es quien te cuida, es quien te protege. Una sociedad de estos países, Japón, Canadá, que tuvieron guerras y tuvieron crisis como las nuestras, y quizás como país somos mucho mejor ahorita que como ellos eran hace 100 años. Uh-huh. Acuérdate, sí. Ahí en Inglaterra no votaba la mujer, esos países discriminan muchísimo, tan solo por el color de la piel. Pero está una cadena. Sí, que un político sea regidor, luego alcalde, diputado, eso es muy legítimo. Lo que no se vale es que te olvides de la plataforma que te permitió llegar tan lejos. Sí, yo te podría decir que yo he analizado en repetidas ocasiones el escenario político y veo que cada día los partidos y los políticos están más alejados de la sociedad. Sí, y se ha visto como un romanticismo, esa palabra que se llama responsabilidad social y cariño por tu tierra se ve como romántico. No, es duro. A mí me dicen, es que eso es de, no sé, como si fueras algo muy buena gente, ¿no? Pues dices, espérame, no, ¿cuál buena gente? Es duro. Es duro salir a revisar los estudios de darte cuenta, ojos que no ven, corazón que no sienten, pero cuando tú ves, no sé, 25,000 jóvenes que perdieron la vida, a mí no me importa el 25,000 el número. Antonio, no puede ser que una madre entierre a su hijo. O sea, tú que has estudiado mucho mejor la literatura que yo, si muere mi padre, soy un huérfano. Uh-huh. Si muere el esposo, es una viuda. Pero ¿cómo se le llama? Cuando se muere un hijo. ¿Qué término? No existe. No existe. Y ojalá no existiera nunca. Sí, o sea, porque estamos en una lógica de que los padres vamos a ser sepultados por los hijos, pero que no los padres van a sepultar a sus hijos. Así es. Ahora, si no lo quieres, si dices que es algo de buen corazón y todo eso, vamos a lo pragmático. La paz es un negocio. Los países que son más seguros, su crecimiento económico es mucho mayor. Tú no pondrías una sucursal de una farmacia o de un mini super en una colonia que haya asalto. Entonces más están llenas de barrotes. Bueno, lo mismo es un país, Antonio. Uh-huh. Lo mismo es muchos académicos que hemos invitado a venir a darnos conferencias, te dicen sí voy, cómo no. A los 3 días te mandan un correo electrónico. Oye, hay un boletín, hay un warning que le llaman ellos, un aviso o una, ¿cómo le llaman en el Departamento de Estado en Estados Unidos? Una alerta de viaje y no puedo ir a Sinaloa. O sea, Antonio, eso no debe ser. Eso es como, debería ser por convicción. Decir, yo no quiero que mi estado. Acuérdate que hace 6 años no vinieron los cruceros a Mazatlán. Por las alertas. Entonces, no quieres que es de buenas gentes, no, es de gente de bien, es de gente gallarda, es de gente de padres que quieren ver a sus hijos tener un mejor futuro, y eso es trabajo. Eso no es de buenas personas. Oye, vamos a ir a un corte, Javier, sí. Y después de este corte seguimos con este tema tan extraordinario, sí. De buscar la paz en Culiacán, después del corte. Te digo todos los estados que está usted escuchando Brechando en la violencia. Sí. En cada mirada, en cada día, la mitad del país, en cada mano, sí, de su promedio sus últimos 3 años. Palabra, y en cada idea. Fíjate que siempre así una cosa, Javier. Hemos crecido con las mismas Veracruz era un lugar que tranquilo. Esta tierra para así brindar El sombra y icono oportunidades del cine de oro. Hemos sembrado la semilla, la semilla para un la segunda Sinaloa ciudad más violenta del mundo, Acapulco. Oye, yo viví muchos años en Córdoba, ahí hice mi niñez. Y siempre le decía yo a mi madre, le voy a comprar una casa cuando pueda entre Córdoba y Fortín, y se la compré
Este miércoles. Entonces le dije, madre, cuando yo me retire, me vengo a vivir a Fortín, porque es el lugar, es el paraíso más hermoso que tenemos en todo el estado. Y yo creo que en el país. Porque, bueno, ahí en Fortín de las Flores, quien lo conoce, las flores se dan por naturaleza. Es un lugar lleno de flores. Muy parecido a Sinaloa, húmedo, muy húmedo, muy así. fértil la tierra. Ahorita no puedes, después de las 4 de la tarde, andar por las calles. Gracias, muchas gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga. Estamos aquí platicando con una charla muy interesante y de mucha importancia para Sinaloa con Javier Yauzás. Buscar la paz es algo tan importante para todo que lo debemos tener en el número 1 de nuestra agenda, Javier. Sí, la seguridad las necesidades de Maslow, la primera es. Así es. No puedes hacer nada más si no estás seguro, cobijado, abrigado. Pero, ¿qué hacer? Ya lo estamos haciendo. Hay una buena noticia. A pesar de la ola de incremento en delitos en todo México, números históricos, en la historia reciente en robo de vehículos, homicidios, Sinaloa y Culiacán lograron contener esos números. Eso es muy positivo. Y yo quiero decirlo, porque hay que decirlo cuando se hacen las cosas bien. Y Culiacán y Sinaloa por primera vez en el índice de paz no van a salir entre los 3 primeros lugares de abajo para arriba. Por primera vez, y lamentamos que sea por una ola de violencia, pero esa ola de violencia que arrasó el país, 14 estados empeoraron sus... ¿Qué estados son, Javier? Sí, te los apunté. Obviamente Sinaloa, tuvimos un año muy duro. Tabasco, fíjate. Tabasco. Veracruz, tú sabes que Veracruz. Veracruz, sí. Pero Tlaxcala, estados como Guanajuato, Michoacán es difícil, Puebla, Jalisco. Mira, te lo voy a decir, Zacatecas, Colima va a ser el estado más violento en México por su tasa tan alta de homicidios. Puede ser que y era el lugar más tranquilo que tenía. Es correcto, no podemos perder. Jalisco, Sinaloa, Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, fíjate, tan bonito Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Esos 14 estados, sus números bajaron. O sea, todo el año su semáforo de homicidios se mantuvo en rojo. Oye, Javier, me estás dando la mitad del país que aumentó. Sí. La violencia y la inseguridad. Su promedio de los últimos 3 años. Fíjate. Sí, bueno, hay que Yo trabajar. te voy a decir una cosa, es vergonzoso, porque Sí, se le ha esa es la inyectado muchísimo dinero, Sí, pero no la prevención, Antonio. pero no en la prevención. No puedes seguir comprando patrullas de blindadas. Necesitamos un policía cercano a nosotros, el que quizás con el que tú y yo crecimos. Yo iba como scout los viernes con cobijas y nos íbamos a la central de autobuses y nos íbamos a Cozalá, a la Sierra de Durango, dormíamos 3 días y lo único que teníamos miedo es que nos picara un alacrán. O sea, de veras, porque no le tenías miedo a nada. La gente... No había gente que te hicieran daño, ¿no? Había Al gente... contrario, y esa gente sigue viviendo ahí. ¿Por qué ya no vamos? Por miedo. La violencia y el monotema de guerra, de violencia en los medios genera miedo, genera desconfianza, y eso no podemos perder. Es que también, si tú vas a estos lugares, Javier, se te atraviesan gente en civil, súper armado, te preguntan a dónde vas, te bajan del vehículo. Sí. Si no eres un agente que les ponga en riesgo la seguridad de esa zona, pues te dejan cruzar. Sí. Y lo más triste, Antonio, son mexicanos. Son mexicanos. O sea, no puede ser, o sea, eso ya tenemos que darle la vuelta a esa página y construir una nueva historia en Sinaloa y en México. Y eso lo vamos a hacer nosotros. No va a venir de otras personas, van a venir los ciudadanos que podemos hacerlo. Tenemos una responsabilidad social. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos, Javier? Unirnos, respetarnos,
valorarnos, reconocer, por ejemplo, tú como medio de comunicación, como académico, como empresarios, qué nos toca dar como empresarios, como gobierno, como autoridad. Tenemos que vernos estos cuatro, lo que llaman las cuatro hélices de una sociedad, de un avión. Tenemos que vernos juntos. Nosotros, fíjate que cada mes nos reunimos, el segundo, y aprovecho la oportunidad que me das, el segundo jueves de cada mes, o sea, este martes 8 es el segundo jueves, de 9 a 11 nos vemos en el Hotel Ejecutivo para revisar los números, cómo vamos, qué vamos a hacer, 2 horas. Entonces yo los invitaría a que estuviéramos ahí juntos, ojalá fuéramos 300, 500 personas cada mes para ver cómo vamos. Y fíjate que nosotros no hablamos de armas. La gente sí participa, la quiere. La gente sí, pero la desconfianza, tenemos mucha desconfianza entre nosotros mismos. México como país tiene uno de los índices de confianza como más Chile, bajo. sí, más bajo. Eso significa que el mundo confía en ti al darte créditos, al venir a invertir en México. Las tasas de interés que nos Ni pensar en el crédito a la palabra. Tiene líneas de crédito en México. El mundo confía en México y nosotros no confiamos entre nosotros mismos. Sí. No puede ser. No puede ser. No debe No puede ser. ser. Y eso es muy fácil cuando tú estás peleado con alguien. Es muy fácil, pero se necesita voluntad. Volver a hacer esa conexión y ver hacia adelante. Cuando tú perdonas, lo que arreglas no es el pasado, es el futuro. El futuro. Y creo que nos merecemos tener un futuro mejor. Y hay que hablar del A ver, perdón. Javier, Hay que- el perdonar es una palabra fuerte, Difícil. difícil, Sí. y tiene mucha trascendencia. Tantos muertos que hemos tenido, pues hay una estela de rencor, de odio, que Sí. se ha sembrado. Sí. Por Pero eso ¿cómo perdonar? el perdón tiene que venir de nosotros, de los que no estamos metidos en una tragedia. Por ejemplo, es muy difícil que una víctima perdone. Tenemos que venir nosotros, o los que logramos superar eso, porque ya lo tuvimos. Tiene que venir este 95% de la sociedad que todavía no ha perdido un hijo, que no ha perdido a su papá, a su hermano. Tenemos que unirnos, no podemos ser tan egoístas y decir, es que, no sé, lo que decimos siempre, aunque sea entre ellos, no está bien, no es normal. Sí. Te va a llegar, nos va a llegar. Entonces tenemos que ser nosotros los que digamos, hey, ya basta. En Colombia, hasta que no salieron 10 millones de colombianos a marchar de blanco, no hay dinero que alcance, Antonio, para... Esto no lo mueve el dinero, Ni esto las lo mueve armas, la ni las conciencia. Lo mueve el ser, la calidad de persona, el ser gente, el volver a ser los mexicanos que éramos trabajadores. No puede ser, si tú necesitas quitarle la vida a un ser humano por algo, tu negocio, y tú estás mal, no se justifica. Sí, yo creo que aquí Es un daño algo... terrible. Vemos que en lugar de estar desactivando estos odios, Sí. estos deseos de venganza, Sí. porque bueno, si a la persona que le asesinan un hijo, aunque no quisiera, alimenta Sí. deseos de venganza, de odio, de rencores. Bueno, pero ¿cómo empezar? Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos bastante complicados. Sí. Si nosotros sumamos estos odios y rencores, Ujú. nos vamos a asustar, Sí, porque es una espiral. porque es una Y, espiral. y no te permite platicar la otra historia de México, Así ¿no? es. La otra historia de Culiacán, ese Culiacán o ese México de Cantinflas, ese Acapulco que tú ves en las películas, que era la cuna del turismo mundial, es la segunda ciudad más violenta del mundo. Sí. O sea, ¿cuándo vamos a volver a platicar de Acapulco, de la quebrada, oye, vamos preparando un viaje para ir a Acapulco, tus nietos, tus hijos, llevarlos y de platicarles lo que tuviste? La otra historia, la del jornalero agrícola, no la del Villajuárez que vimos hace en marzo, el tomate de Sinaloa. ¿Cuándo vamos a platicar la historia de Cantinflas? No se vale, o sea, no se vale que la historia de México la estén pasando noticieros que digan violencia. Ese no es nuestro México, y si no la contamos nosotros, ¿quién? Hemos convertido a nuestro país, a nuestro estado, en un estado policíaco. Sí. Eso, fíjate que yo recuerdo, yo entrevisté a Francisco Labastida Ochoa, ya al final de su administración,
y me comentaba precisamente eso, esa palabra, me dice, el gran riesgo que tenemos es convertir a Sinaloa en un estado policíaco, y creo que ese riesgo caímos en él. Sí, sí, no es la salida es volver a nuestras escuelas, volver a nuestros parques. Hoy, por ejemplo, hay Hemos perdido los lugares públicos. Sí, hay que recuperar los espacios públicos, llevar música, llevar arte, la famosa industria naranja. La industria naranja, yo no la conocía hasta hace poco, que es todo eso de la cultura, el teatro, que además genera es una industria millonaria en el mundo. Entonces, para un país como México, que no podemos, ahorita ya no tenemos tiempo para generar ingenieros, no estamos bien en educación por lo mismo, pero en la industria naranja, el turismo, el teatro, la música, los talentos, el deporte, somos una potencia. Claro. Entonces, gracias a Dios tenemos esa ventana de oportunidad, esa salida, ese sol que baña México todos los días, permite que un joven pueda ganar muchísimo más que un ingeniero en otro país del mundo, atendiendo bien a la gente. Entonces necesitamos un territorio pacífico para que vengan miles y millones de turismos. A pesar de eso, somos el 8º noveno país. No se te olvide eso, no podemos. Entonces, es una oportunidad para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad haciendo murales, haciendo pinturas, decorando hoteles. Las cantando. escuelas, ¿qué papel juegan aquí? Fundamental. Yo creo que la tragedia de México es... Yo recuerdo que escuché que algún secretario de Agricultura, por allá de los 70, dijo que el problema del campo es que el campo estaba organizado para votar, no para producir alimentos. Hoy, con mucha tristeza, vemos que el magisterio está organizado para votar, no para educar a nuestros pequeños. Los ascensos y todo eso no es de la calidad de la vocación de un maestro. Depende de cuántos votos tuvo esa casilla donde tú estás. Entonces, eso es terrible. Entonces, ¿quiénes vamos a parar eso? Los mismos padres de familia, ¿no? Rescatar a los maestros, rescatar a quienes estén metidos en ese sistema clientelar, electoral, que es parte también de la tragedia de México. Javier, el tiempo pasa rapidísimo, se nos terminó el tiempo de nuestro programa Brechando, pero nosotros muy agradecidos con que hayas estado aquí. Es un mensaje diferente, un mensaje de paz, de cómo salvar a Sinaloa, cómo salvar a México, ¿no? Muchas gracias, Antonio, y a ti, al gentil auditorio que nos escuchó, muchas gracias por permitirnos. Gracias a nuestro amigo el ingeniero Javier Yauzás. Gracias a todos los que radioescuchas de esta radiodifusora Radio Universidad. Gracias a Diris Talavera en los controles. Hasta pronto.